desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados de la Fórmula 1. En esta ocasión vamos a comentaros lo que acaba de pasar este fin de semana en el Gran Premio de Bahrein, que es el segundo de los grandes premios que se disputan en este conjunto de 3 grandes premios que tenemos ahora. El primero de la temporada, vamos a tener más. Es una temporada, como ya dijimos previamente, larga, con 24 carreras y se nos van a juntar en grupos de 3 durante toda la temporada un par de veces. Para comentar un poco lo que ha pasado, tengo conmigo, como la semana pasada, a Emma. Muy buenas, Emma. Hola, buenas, Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Y esperemos que en algún momento pues, se nos pueda unir algún miembro más del equipo. Pero bueno, mientras vamos comenzando, con lo cual, como siempre, os dejamos con una promo y nos metemos ya al ajo. ¿Cansado de los mismos podcasts de siempre? ¿Harto de escuchar a gente leyendo un guión? ¿No soportas más la falta de originalidad en tus creadores de contenido favoritos? Escucha ¿Qué tiene que ver? El podcast en el que Gorka Artaza y Igor Yaguno relacionan cualquier concepto que se te ocurra. Sí, cualquiera. ¿Qué tiene que ver? Un podcast de improvisación y humor. Bueno, de improvisación. Bueno, pues un fin de semana nuevamente con horarios para lo que estamos acostumbrados aquí en Europa distintos. Una carrera además que es nocturna y que, bueno, Emma, no sé si quieres empezar por destacar alguna cosa en concreto, algo que haya llamado tu atención. No, en esta ocasión no hubo nada como por ejemplo en Japón, que a las primeras de cambio Duhan tuvo un accidente de morgotud. En esta ocasión fue algo más normal, más tranquilito. Y bueno, es cierto que después la carrera tuvimos más movimiento que en Japón, bastante más. La verdad, ya para ver solo las paradas en boxes, pues yo creo que todo el mundo fue a 2 paradas, si no es que hubo incluso alguno que fue a 3, en parte debido a por el safety car que salió, pero hubo un poquito más de movimiento en la pista, pero tampoco fue, yo diría, espectacular la carrera. Hubo un gran momento durante la carrera donde las posiciones estuvieron como muy estáticas, ¿no? O sea, a pesar de que había escasa diferencia, como que costaba plantearle adelantamiento al que iba por delante, ¿no? Hubo adelantamientos, pero tampoco nada espectacular. Dentro de lo así que destacaría así de primeras, pues alejándome de la lucha por el campeonato, que después eso vamos a ello, es un poco Gasly que la verdad Bahrein se le da muy bien, y en clasificación hizo una muy buena clasificación, y después en carrera le fueron adelantando unos coches para acabar séptimo, pero bueno, teniendo en cuenta de dónde venía Alpine, pues sale con 6 puntitos. Ya tenemos todas las escuderías con puntos ahora y con buenas sensaciones, ¿no? Vamos a ver si esto un poco lo puede repetir en ahora esta semana que tenemos Arabia Saudí y en las siguientes, a ver si esto es un paso hacia adelante o es flor de un día de que Gasly, por lo que sea, Bahrein se le da a las 1000 maravillas, ¿no? Después también destacar a los Haas, que otra vez vuelven a puntuar los dos. Ocon, después de un Japón no muy bueno, pues otra vez vuelve a destacar con esa octava posición.
Y cerrando los puntos, Birman, 10º, tercera carrera consecutiva que puntúa, que para mí ha sido el rookie de este Gran Premio, porque el tío salía 20 y es decir, salía último y ha acabado con un puntito. O sea, dentro de que os decía antes de que no tampoco hubo mucho adelantamiento y tal, pues Haas la verdad es que estuvieron bastante acertados con el tema de la estrategia y, pues se puede ver en Birman, ¿no? Que entre que el chaval hace bien las cosas y encima la estrategia lo cuadraron, pues sale con puntitos, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de Antonelli, que sale de aquí sin puntos debido en gran parte a que, bueno, pues ahí Mercedes quizás no tenía, no plantearon bien la estrategia y, bueno, el fruto del safety car que salió, que esa es otra cosa, si ese safety car era necesario o no, pues fue un safety car que más que provocar aciertos, provocó errores y uno de los que sucumbió seguramente errores pues fue Antonelli, ¿no? Que estaba en posiciones de puntos y fruto del safety car pues se vio más relegado de lo esperado y después no pudo recuperar y acabó un 10º, ¿no? Y ya por acabar así inicialmente, primeros puntos para Tsunoda con el Red Bull. Primera vez que hay puntos en Red Bull que aporta más allá Verstappen. Bueno, se ve que hay mejora con respecto a Lawson. Habría que ver también a Lawson en Bahrein, porque es la pista así donde el chaval hizo la pretemporada. Habría que verlo si lo hubieran dado tiempo, si la cosa hubiera ido a mejor o no. Pero el caso es que Tsunoda, al menos teniendo en cuenta lo que finalmente ha pasado, parece que algo más tiene, pero tampoco es para tirar cohetes, ¿no? También es cierto que viendo cómo está Verstappen, pues teniendo en cuenta la diferencia con Verstappen, 10 segundos en carrera con respecto a él, digamos que entra dentro de lo asumible, ¿no? Un Verstappen sexto y Tsunoda noveno, a 10 segundos de él. Podríamos decirlo teniendo en cuenta lo que hemos visto, que es aceptable, es aceptable. Aparte, llegó a Q3, o sea, hay pasos hacia adelante, pero bueno, es que está coincidiendo con que quizás estamos viendo el peor Red Bull de los últimos 3-4 años. Bueno, aquí un poco lo que hablábamos es, esperemos no ver a Lawson por encima de Tsunoda, que sería muy mal indicativo para tema piloto, pero bueno, ahora mismo lo que estamos viendo es los dos Red Bull cerca, que estemos diciendo que alcanzar algún punto por parte de Tsunoda es bueno, bueno, es lo que comentas tú, ¿no? Indica que este Red Bull pues está lejos de sus mejores tiempos, ¿no? Veremos un poco cómo va realizando el resto de la temporada, pero desde luego se ha metido en un asiento bastante complicado el bueno de Yuki Tsunoda. No digo que los Racing Bulls pues, fueron un asiento fácil, pero desde luego la presión era menor. Y ahora, estando con el mismo coche que Max Verstappen, bueno, pues se ve que quien consigue es por tener un poco más a nivel de piloto y que el coche está ayudando más bien poco, que hay, pues desde luego, tanto Mercedes, diría yo, o Ferrari, depende un poco del momento, como sobre todo McLaren, pues están dejando a Red Bull pues muy detrás, ¿no? En cuanto a desarrollo de coche. Obviamente el piloto, pues sí, hace bastante en el caso, como digo, de Max Verstappen. Se nos incorpora, como decía antes, un nuevo participante y paso a saludarlo. Muy buenas, Ger, ¿qué tal? Buenas noches chicos, buenas noches a todos aquellos que nos escuchen. Se puede decir que salgo desde el pit lane, pero bueno, salgo con duros, así que bueno, debería poder dar unas cuantas vueltas. Yo, bueno,
sin saber exactamente por dónde habéis empezado, aunque ya estabais hablando un poquito de cómo se iguala esta temporada de forma magnífica con respecto a las anteriores que hemos vivido y de todo lo que significa. Es decir, estamos viendo cosas que a mí me están gustando mucho. De la carrera anterior, pues poco se podía comentar, pero también es un poquito el efecto. O sea, quiero decir, prefiero ver un trenecito de un coche detrás de otro que no como en aquellos años donde uno se alejaba inexorablemente y prácticamente tenías que mirar la carrera desde el segundo hacia atrás. Esta carrera ha sido una carrera, la verdad es que mucho más interesante. Yo creo que ajustando bien lo decía, ahora no me acuerdo si era Albert Fábrega, es decir, que habría que empezar a regular el asfalto que llevan los circuitos, es decir, para asegurar que haya algún tipo de degradación, porque con degradación esta Fórmula 1 es mucho más interesante. Yo tengo varias reflexiones que hacer, así que como he puesto la directa y luego si queréis comentamos alguna o no ninguna, pero hubo momentos esta carrera en el que recordé aquella Fórmula 1 en la que había paradas por combustible, donde realmente veías unos cambios de estrategia, es decir, había un arsenal en la estrategia, ya no solo con los compuestos, sino sobre todo con el tema del combustible que te permitía cambiar muchísimo las paradas. Y aquí hemos tenido desde gente que, bueno, a una no se ha atrevido, pero casi, si lo hubieran dejado, si hubiera aguantado un poquito más el medio o el duro hubiera funcionado, pues se hubiera metido a una sola parada, casi, hasta gente que prácticamente, bueno, Antonelli llegó a hacer 4, Emanuel. No, hizo 3. Al final 3, pero bueno, se le veía ahí con ganas de cuarto. No, hombre, al final se demostró, ¿no? que los blandos con menos temperatura del asfalto y con menos carga en el coche sí que podían aguantar. Y de eso Russell ha publicado recientemente un libro de cómo aguantar 28 vueltas con unos neumáticos que a principio de carrera no aguantaban ni 10. Así que en ese aspecto la carrera ha dado muchísimo juego. Y yo creo que estamos viendo eso, una igualdad entre dos grupos, pero que dos grupos que están pegados. Es decir, es que en menos de un segundo caen todos, entran todos en la Q1. Es que es brutal. Y tenemos, sí, al grupo de cola, que es espectacular, que no sabes si es Alpine, que no sabes si es Racing Bulls, que no sabes si es Haas. Haas ahora mismo es el equipo de media de la parrilla, es el que más puntos tiene. Y es un equipo totalmente contrario, según la lógica, de lo que tendría. A mí cada vez me está gustando más Haas. Porque, y fíjate que yo no le tengo mucha simpatía a Ocon, pero tiene el tío va haciendo. Y luego Oliverman, yo creo que entre él e Isa Hadjar, para mí son los rookies del año. También es una temporada con muchos rookies, donde, yo qué sé, es una temporada muy entretenida. No sé si es la mejor temporada para que alguien se inicie en la Fórmula 1, pero de momento está siendo muy entretenida. Y yo creo que eso lo tenemos que valorar. Y luego están las decisiones de la FIA, que yo creo que echábamos de menos un poquito verlas. Y era lo que comentaba Emanuel. El hecho de que lanzaran un safety car a priori suena lógico, porque si lo que falta es, si tienen que entrar personas al circuito a retirar trozos pequeños, que no es coger algo y apartarse, sino que tienes que estar ahí varios minutos, tiene todo el sentido que haya un safety car. Pero ¿en qué carrera fue que no lo lanzaron? No, claro, en Australia, porque se entiende que aquí el safety car fue por las piezas que quedaron en la pista fruto del toque entre Tsunoda y Sainz. Y en Australia vimos cómo había gravilla en la pista, ¿no? Yo pongo el mismo nivel, gravilla en la pista, que piezas de coches destartalados en la pista. Yo las pongo al mismo nivel. Sí, puede ser que el riesgo de pinchazo sea más alto que con la gravilla, pero la gravilla te puede causar, como le causó a Alonso, por ejemplo, unas salidas muy malas de pista. Entonces, sí, podría ser. Claro, eso cambia de circuito a circuito, empezamos un poquito con eso, ¿no? Es decir, los cambios de circuito a circuito. Y ya no sé si lo habéis comentado, pero ya por cerrar, ¿no?, mi ronda de comentarios, el que permitieran a Hülkenberg lanzarse en la Q2 con un tiempo que no servía de la Q1 y las consecuencias que eso tuvo para el resto de participantes, especialmente para Williams, pues también es muy doliente. Ya digo, es decir, demasiado bien lo estaba haciendo la FIA y ahora ha empezado un poquito a cojear por sí, siempre.
Luego se lo quitaron y volvió para atrás, o sea, Claro, o sea, no, porque luego además le quitaron antes el tiempo de la Q2 que el tiempo de la Q1. Entonces lo primero que fue, le quitaron el tiempo de la Q2, perfecto. Pero es que luego se dieron cuenta que también había que quitarle el tiempo de la Q1. ¿Qué ocurre? Que entonces Albon tenía que haber participado en la Q2 y no pudo. Y ahí ya no hay forma de solucionarlo. Entonces, sí, pero tuvieron cosas raras porque también a Carlos sale la notificación de que por lo de su, creo que fue por lo de su noda, le caía sanción. eh, O con su noda o con otro, no me no, acuerdo. fue Y con después otro, decía, fue con otro, no fue con fue con Tsunoda. otro, ¿no? Ah, no me acuerdo. Ahora no me acuerdo. Y después sale la comunicación de nada, no pasa nada, no hay sanción, no hay nada. A ver, que hay un documento escrito donde explican la sanción, patatín, patatán, y, y a los 3 minutos sacas otro diciendo, no, ya la sanción ya está cumplida. Sí, Joder, ya digo, tío, que... fue una carrera muy, 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 muy extraña. Yo, después de esta carrera, me declaro fan de George Russell porque, quiero decir, o sea, puedes correr sin frenos, puedes correr sin velocidad, puedes correr sin algunas marchas, todo eso lo hemos visto. Pero correr sin software, quiero decir, en esos coches, o sea, que te digan por radio, puede que la pantalla se te apague, pero el coche debería seguir funcionando bien. Es muy duro. Y lo que hoy he leído de Toto Wolff, que decía que había vueltas en las que tenían el freno electrónico, digamos, el freno by wire, ¿no? Es decir, y vueltas en los que no, en los que saltaba el sistema de freno tradicional. Y entonces, pues el chaval tenía que ir viendo, pues a ver cómo frenaba y a ver cómo iba haciendo las cosas, ¿sabes? Y equivocarte de botón y abrir el DRS. Y menos mal que lo abrió en recta, porque lo podría haber abierto en curva. Y otra cosa es que nosotros tampoco sabíamos dónde estaba o qué pasaba si nos fiábamos del mapa de carrera o de la El posición, baile de ¿no? San Vito. Porque es que además iba y venía. Sí, sí, sí. No, y además, y mientras tanto iba con unos blandos que iban envejeciendo y si nosotros no teníamos los datos, porque fallaba la telemetría, es que en el muro tampoco. Me imagino como diciéndole, ¿a cuántos segundos están? No lo sé. De momento estás en medio. Quiero decir, ves viendo. Tú tranquilo, ¿sabes? Es decir, me imagino sacando los cronos antiguos ahí en el muro y cuando pasaba él, calculando el tiempo que le faltaba a Leclerc para pasar, ¿no? No lo sé, yo creo que a Leclerc, no, perdón, a Norris. Yo creo que ha sido una carrera que ha tenido un poquito de todo en ese aspecto y que ha sido muy interesante. El boquete, es que la verdad es que, ya digo, como resumen de lo que es la Fórmula 1, el boquete con el que se retiró Carlos tampoco es normal. No se suelen ver esos boquetes. Quiero decir, ¿sabes? Un end plate que falte, un alerón caído, un pinchazo, pero un boquete que veías ahí el radiador del Williams, eso tampoco es normal. Es que esta carrera ha tenido para, ya digo, no te puedes, o sea, no puedes para nada decir que ha sido aburrida. Ahora que hablabas de Carlos, bueno, por fin da un poco señales de ir hacia adelante, a ver si esto se confirma en Arabia y en las siguientes carreras. La pena es que la carrera para mí fue de más a menos, ¿no? Una pena porque ahí para mí quiso sobreproteger su posición con pilotos que, a ver, Hamilton eh, y alguno otro más que ahora ya no recuerdo. A ver, trata de perder lo mínimo tiempo posible. Te va a pasar, si no te pasa aquí, te pasa en la siguiente recta. Ya que te pelees a muerte con Birman, por ejemplo, vale, lo entiendo porque está más a donde estás tú ahora, pero claro, quiso protegerse tanto que al final perdía la posición con estos y encima el que iba detrás aprovechaba, como por ejemplo en el caso de Sonoda, que cuando Hamilton lo pasó, quiso sobreproteger y Sonoda dijo, pues free, y lo pasó gratis, ¿no? Y después, después ya cuando tuvo la movida con finalmente el toque con Sonoda, intentando recuperar, le metió el coche ahí de cualquier manera con Antonelli, que era justo el que tuvo Eso. el tema de la sanción, fue con Antonelli, que le tiró el coche ahí, ahora venga, apártate, o tú o yo, y no, tío, que esto lo haga uno que acaba de empezar, vale, tío, pero no le puedes tirar el coche así a cualquiera
y a la venga, o tú o yo. Porque si se lo hacen a él, estaría, vamos, clamando muerte, ¿no? Al acabar la carrera. Lo guay es que, bueno, quedó por delante de Albon en clasificación y después en carrera estaba yendo por delante de él. Pero el final, pues no. Al final no acaba la carrera por fruto de todo el boquete y tal, ¿no? Pero por quedarme con el positivo es que parece que va a mejor. Sí, sí. Es verdad que yo creo que tiene más presión de la que parece, que yo creo que no es el inicio que él esperaba, que es un inicio además que está poniendo en mucha valía a lo que ha hecho Alexander Albon en años anteriores. Eh, y que el Williams, ya digo, Williams, Alpine, Haas, RB, ahora mismo menos Aston Martin y Sauber, esas escuderías están a un nivel en el que cualquiera, te estornudas y alguien se te mete, o uno, incluso los dos se te pueden meter en Q3 y te pueden disputar de la quinta plaza hacia atrás tranquilamente. Entonces, tiene más oportunidades de las que yo pensé, por ejemplo, el año pasado cuando dijeron que iban a Williams. Pensaba, digo, ya está, digo, ya fíjate lo que es Williams. Y sin embargo, no. Es decir, y eso es positivo. Y se le ha visto con capacidad. Y yo creo que va entendiendo el coche. Pero bueno, quedan muchas carreras y queda mucho a demostrar. Bueno, y además, dentro del equipo, aún escuché unas declaraciones del jefe de la escudería, de James Wolves, que indicaba que, bueno, que estaban muy contentos con Carlos, que los resultados vendrían, pero que el trabajo que estaba haciendo con los mecánicos y con la gente de diseño, que estaban muy contentos, que estaban aportando mucho al coche. Entonces, al final, los resultados seguro que van a llegar, ¿no? Hay que fijarse en su compañero de equipo, lo que está haciendo, y oye, que venga un poco de suerte, seguro que empieza a remontar y acostumbrarse al coche. Obviamente el coche no será fácil, pero bueno, yo creo que con el fichaje están contentos y habrá que tener un poco de paciencia, ¿no? De buenas a primeras no se consigue nada en un equipo que, bueno, pues no tiene el presupuesto de los equipos de arriba y no tiene el desarrollo de coche que tienen los de arriba, ¿no? ¿Qué más tenemos para comentar? Después, tirando ya por cosas de campeonato, tenemos un Piastri que hizo un fin de semana sin fallos, a diferencia de Norris, que otra vez ha vuelto a cometer fallos que al final le cuestan caros. No se puede, teniendo el coche que tiene a día de hoy, no puede salir sexto. Eso es regalar muchas cosas. Y después en carrera, es cierto que pudo recuperar y tal, y tenía a tiro, yo creo que de forma, a ver, no gratis, no, tampoco era imposible, a Russell para ser segundo, y yo creo que no sabe cómo, no le plantea bien el adelantamiento a Russell en la última vuelta para ser segundo. Un Russell que tenía, como decía antes Ger, tenía 300.000 problemas, ¿no? El problema del freno, que el DRS estaba siendo investigado, que el volante aquello estaba apagado, que raro era que funcionara la radio y alguna cosilla más, ¿no? Y que el coche aún chutara, ¿no? Y aún así Norris no pudo con él, ¿no? Creo que Norris en algún momento de estas 4 carreras que llevamos ha cometido errores en todas, ¿no? En Australia cometió error, pero al final consiguió la victoria. En China en las clasificaciones cometió errores, al final pudo acabar segundo y también con el problema del freno. En Japón, pues ni él ni Piastri hicieron la vuelta perfecta, lo que le permitió a Verstappen colocarse primero, y aquí vuelve a errar en clasificación, y en carrera también cometió errores, se pasó de frenada cuando estaba peleando con Leclerc, si no recuerdo mal. O sea, cosas gratis que al final están ayudando y dando vida a Piastri y sobre todo a Verstappen. Un Verstappen que, tío, a ver, es la segunda carrera de 4
donde no toca podium, cosa rara de Verstappen en los últimos 5 años, que no toque podium. Y aquí ha sido sexto y da gracias. Y no se le puede regalar puntos, porque hoy Red Bull está abajo, pero ¿qué no te dice que dentro de igual la siguiente carrera, vete tú a saber, por fin dan con la tecla y vuelve a ir para arriba? De la misma manera que McLaren dio con la tecla el año pasado a partir de Miami, ¿por qué no puede Red Bull dar con la tecla y darle la vuelta a la película? ¿Por qué no? Y no se puede regalar puntos, ¿no? De todas estas 4 primeras carreras, yo diría que el que puede, a pesar de que sus declaraciones son pesimistas, diciendo, me refiero a Verstappen, diciendo, bueno, no estamos para luchar por el campeonato y tal, yo creo que uno de los que puede salir victoriosos de este primer ciclo es un poco Verstappen. Sale con una victoria, pole, y sale con menos, a día de hoy, menos de 10 puntos del primero. O sea, teniendo en cuenta que ha acabado en una carrera sexto y tal, pues ni tan mal, ¿no? Yo creo que, a ver, vamos a ver un poquito cómo se desarrolla. Es decir, Verstappen, y mira que no es santo de mi devoción bueno, pues por cómo ha jugado algunas cosas y cómo, bueno, ya digo, no es un piloto que sea de los que más me guste, pero sí que me parece, yo qué sé, el piloto de la década como mínimo. Es alucinante este piloto. Y la capacidad que tiene de recoger puntos allá donde los haya recoger. Es decir, y eso es lo que, como tú dices, puede marcar la diferencia en un campeonato de 24 carreras. Es decir, estos puntos que ha conseguido ahora, este sexto puesto, es decir, donde otros hubieran sido novenos, como ha sido su compañero de equipo, pues esos tres puestos le puede significar un campeonato o luchar por un campeonato en la penúltima carrera y tirarle toda la presión a un Piastri o a un Norris que yo creo que no sabrían gestionar la presión como la sabe gestionar Verstappen, porque tiene esa capacidad. Entonces, la pregunta es, con respecto a otros años, como tú decías, Emma, ¿a partir de qué momento van a dejar de trabajar en estos coches? Porque el año pasado tenía más sentido trabajar hasta el final, sobre todo si te veías con posibilidades de ganar el Mundial de Constructores. Pero este año, Red Bull, por ejemplo, prácticamente se puede olvidar del Mundial de Constructores. Entonces, ¿hasta qué punto va a dedicar recursos a este coche y a partir de qué momento le van a decir, mira Max, este año toca apretarse, con el riesgo de que a lo mejor Max se canse y se vaya, yo qué sé, no sé a dónde se podría ir ahora, pero se vaya a otra escudería? Y le digan, pues ya nos ponemos a trabajar en el coche del año que viene. No creo que estiren hasta Miami el desarrollo del coche. Entonces, bueno, más emoción todavía. Desde luego, emoción vamos a tener también fuerte, porque veremos qué es lo que le dejan hacer en el equipo McLaren a sus 2 pilotos, que son los que están en línea, porque esto ya lo decía yo el año pasado, lo sigo manteniendo. Para mí, los 2 pilotos, la terna de pilotos que más igualados están, son los 2 pilotos McLaren. Ya tuvimos lío el año pasado, un poco de lío, y este año pues están ahí los 2 ahí arriba. Les añadiría a George Russell, que creo que a veces un poco de tapado, pero está ahí. Hemos visto este fin de semana que, a pesar de sanciones, que bueno, luego podríamos decir si esa sanción en la salida le ha venido mal o le ha venido bien, porque al final es una sanción que lo ha puesto en la zona limpia, y eso igual, pues perder una posición, ahí lo puedes agradecer, es ir por una zona que esté mejor a la hora de arrancar. Pero que con los problemas que ha tenido, bueno, pues ahí está, ha hecho una señora carrera, y la verdad es que yo creo que el campeonato puede ir un poco en esa línea. No sé si después se incorporarán, no sé si los Ferrari y Verstappen está por ahí arriba, pero bueno, depende de un coche que este año yo creo que se ve mucho más inferior de lo que se veía el año pasado a los McLaren.
y veremos un poco cómo van los tiros. Pero desde luego lo que podemos tener en el equipo McLaren este año, con los dos pilotos sin tanto problema de centrarse en Verstappen, yo creo que va a ser súper interesante. Claro, lo que decía también Gerardo al principio, ¿no? Veremos un poco cómo se desarrolla, pero ya no es el tener a uno que se escapa y entra 30 segundos antes y después ya la realización se puede centrar en las batallas que haya por detrás, que el primero ya entró, ya lo sacaron y listo, ¿no? Aquí pues van a entrar juntos o más o menos juntos y los errores, que al final también es una de las cosas que puede propiciar que pierdas una carrera, no tanto los aciertos del rival como los errores propios, los errores que cuando estás a 10 segundos no funcionan de la misma manera que cuando estás a 40 segundos, pues cometer bastantes más errores y vas con otro tipo de presión, ¿no? Entonces, el añadir la presión por cometer un error, yo creo que es algo que vamos a agradecer durante esta temporada. Bueno, si hemos terminado un poquito de comentar, ¿no? las impresiones que nos ha dejado esta carrera, que no sé si es así o si me estoy adelantando, pero voy a tomar el silencio de mis compañeros como un sí. Yo había dos cosas, digamos, fuera un poquito de lo que ha sido la carrera en sí, que quería comentar como temas, así de que dijimos, ¿no? Que iba a ser un poquito pues temas que tenemos que traer. Hubo un comentario de Antonio Lobato durante la retransmisión de la carrera, que últimamente además lo he visto en un par de usuarios de Twitter lo que dicen, ¿no? Es decir, que tiene una capacidad de hablar durante toda la carrera. Claro, luego normal que a veces diga cosas, que se equivoque con algunos juicios o que esté centrado en un tema y se le olvide otro. Es decir, yo veía antes en la pantalla, veía sanciones antes de que las anunciaran y digo, pues si tendrían que tenerlas ellos delante, ¿no? Pero bueno, se centran con otros temas. Le reconozco el mérito, ya no solo de llevar 20 años retransmitiendo Fórmula 1, sino además de estar toda la carrera sin hablar, sin parar de hablar, aunque a lo mejor se podría. Es decir, el decir, oye, pues voy a dejar un poquito de espacio para escuchar los coches, para que los usuarios, para que la audiencia piense un poquito en lo que está pasando en la carrera, ¿no? Yo creo que no hace falta, ¿no? Pero bueno, una de las cosas que dijo así por comentar, porque además tienen un colegueo entre Toni Cuquerella y Pedro de la Rosa, y yo esto siempre en los podcasts es algo que he intentado evitar, la cantidad de bromas internas, cuando hay tantas bromas internas que llega un momento en que solo les hace gracia a los que están dentro del círculo y todos los que escuchan pues deja de hacer un poquito de gracia y me pasa un poco con eso, ¿no? Con ellos. Bueno, dicho esto, es una crítica, pero una crítica dentro de la admiración que tengo por gente que se dedica profesionalmente a esto. Él decía el hecho de que en Fórmula 1 ahora mismo, es decir, es muy difícil distinguir el mérito del piloto con respecto al mérito del ingeniero o el mérito de todos los que hay detrás, ¿no? Es decir, de todos los componentes de un equipo. Y entonces le decía, bueno, pues si quieres eso, le decían, vete a la F2 o a la F3 y ahí tienes al piloto al 100%. Que tampoco es así, pero bueno, evidentemente es diferente porque se corre con el mismo coche. Y eso me hizo recordar a algo que yo siempre he defendido. Cuando alguien me viene con el argumento de por qué me gusta la Fórmula 1 o dónde le veo el atractivo, yo siempre, desde hace muchos años, antes incluso de que empezara a grabar el podcast, siempre dije que a mí me gustaba porque es un deporte de ingenieros. Es un deporte donde el ingeniero más audaz, el más inteligente, el más observador, donde los grupos de trabajo que trabajan mejor, que son capaces de tener, ¿cómo se dice?, procesos de decisión más óptimos, los que operativamente son capaces de pasar menos tiempo en el momento en el que aprueban una mejora hasta que está producida y está enviada al circuito. Es decir, es un deporte donde ves a uno, pero en realidad trabajan decenas y decenas, por no decir cientos de personas. Me recuerda un poco como el ajedrez. En el ajedrez ves ganar o perder a un ajedrecista, pero cada ajedrecista tiene un equipo que le rodea, le asesora, le ayuda, le entrena, todo, absolutamente todo. Y a mí justamente lo que me ha gustado siempre de la Fórmula 1 es el que no solo es un piloto que está al frente, sino que cuenta todos los que están detrás. Desde el mecánico que cambia la rueda, pero también el que está manteniendo los servidores,
para poder procesar más datos en el CFD. Quiero decir, ahí cuenta todo. Y a mí eso me gusta muchísimo. Y luego, a raíz de ese comentario, dije, venga, va, me voy a animar. Y hoy he empezado a ver la carrera de F2. Porque como estoy metido este año y estoy disfrutando mucho la temporada de Fórmula 1, he dicho, venga, vamos más allá, ¿no? Me gustaría poder incluso tener algún seguimiento de la F2 y de la F3, porque, bueno, para eso están. La he empezado a ver, es verdad que me la he puesto de fondo mientras trabajaba y me he dado cuenta que no me podía concentrar, la he dejado un poquito a medias. Y también es verdad pues que se nota que estoy llegando a un deporte que es la segunda categoría del que yo estoy acostumbrado a ver y tengo la sensación de que no me entretiene lo suficiente. Pero también es porque no la entiendo, entonces le tengo que dar más oportunidades. Entonces, por una parte hago esa reflexión y luego pues me gustaría saber de aquellos que nos escucháis, quién, o de vosotros, tanto Emma como Dani, si alguien sigue la F2 y tiene algún consejo para alguien que, que siendo fan de la F1 quiera iniciarse en la F2 y en la F3. ¿Consejo para el F2? Nada, seguir viendo. Seguir viendo y al final acabarás Ajá, sí, cogiendo el... conociendo más cosas, tranquilo. claro, me imagino. Porque, quiero decir, vale, corren con el mismo coche, pero los reglajes y la puesta a punto entiendo que significan mucho también. En teoría sí, pero bueno, ha cambiado mucho la Fórmula 2 y tal, pero hay ciertos equipos donde pues tienen mejores técnicos y tal, y a priori tienes un plus, por así decirlo. El coche sobre el papel es el mismo, pero en manos de ciertos ingenieros, pues igual tienes una diferencia que, claro, en algo tan igualado como este campeonato, pues te puede llevar a la victoria, ¿no? Y bueno, un poco, no sé si querías traer tú el de Fórmula 1 con coches igual para todos, ¿no? Como la Fórmula 2. Es un debate que a lo largo desde Boxes hemos tenido en alguna que otra ocasión. Y mira, Fórmula 2 es un campeonato diseñado para sacar pilotos. Por eso los coches son iguales. Es la forma más clara de ver, en principio, ya digo, si todo es legal y tal, qué piloto es mejor que otro, porque tienen las mismas armas. En Fórmula 2, ¿cuál es el objetivo? Hay dos campeonatos. Hay el campeonato de pilotos y el campeonato de constructores. Que justamente, ¿cuál es el que da la pasta? ¿El de pilotos o el de constructores? El de constructores, ¿no? Y es imposible que haya un mundial de constructores siendo todos los coches iguales. No tiene ningún tipo de sentido. ¿Qué queremos? Que haya constructores. Este es el sistema del campeonato. No queremos constructores y queremos únicamente centrarnos en pilotos, que para el 90 y llegando al 100 nos quedamos con el piloto. Lobato se la suda el de constructores. A Lobato, y ya digo, el casi 100% se la suda el de constructores. Pero quien reparte es el de constructores. Y al mecánico que está ahí 50.000 horas, tal, le hace gracia el de constructores. Cobra primas y tal, ¿no? Que seguramente el de pilotos, si su piloto gana, también le hace tilín, evidentemente, pero también hay un tío que está en el pueblo más aburrido de Gran Bretaña, que tiene su campeonato reflejado ahí, ¿no? Que hay que tenerlo claro. ¿Qué queremos? ¿Los dos o solo pilotos? Las dos cosas no, o sea, hay que decidirse, ¿no? Se ha optado por el de constructores a día de hoy, siempre ha sido así, y tira millas. Si quieres ver un campeonato de más de pilotos, pues está plagado el mundo de categorías. Vete a la Fórmula E, que hay algo más similar a eso, o vete a la IndyCar, que hay algo más similar a eso. Claro, es lo que te iba a decir, tienes la Indy, por ejemplo. Sí es verdad que lo único en lo que no estoy de acuerdo, lo único es que la F2 también está hecha para pilotos y para que sea económica. Quiero decir, para no tener que invertir mucho dinero y poder moverse. Es decir, una F1
Te digo una cosa, tiene más presupuesto un equipo de Fórmula 2 que uno de IndyCar, ¿eh? ¿Sí? Sí. Es más cara la Fórmula 2 que la IndyCar. Bueno, pues entonces ahí no tengo tantos argumentos. No, a ver, yo la Fórmula 1 jamás la querría ver con un único coche. Jamás. Me parecería una aberración. Eh, o sea, no, y además es que la destruirías. O sea, tú te imaginas a Ferrari decirle, no, mira, que para los próximos 5 años vamos a correr con motores Renault. Perdón, con motores Mercedes. Ferrari coge y se va. Es decir, y así todos. Es decir, y ahora fíjate, entra Audi. Claro, habría marcas que sí que les interesaría por el fruto de, mira, he ganado. Pero hay otras que les interesa, he ganado y encima he ganado con algo que hago yo. Pero al fin y al cabo hay un punto emocional. O sea, ¿por qué Audi se mete en la Fórmula 1? ¿Por qué Aston Martin está en la Fórmula 1? Porque hay un rédito en valor de marca. Es decir, porque si algún día ese Aston Martin consigue funcionar y llegan a ser campeones del mundo, eso se traduce directamente en un aumento de ventas de Aston Martin. ¿Y por qué Mercedes continúa? Porque le da un prestigio a la marca. Es decir, y eso se analiza y al final te salen los números. Entonces la Fórmula 1 en ese aspecto no puede cambiar. Pero, y además, por supuesto que no, sí me parece interesante, en mi caso, empezar a ver, y te voy a hacer consejo, voy a seguir viendo Fórmula 2 y si puedo Fórmula 3, aunque ya es mucho tiempo para eso, ya, pero porque me parece interesante. Es decir, la verdad es que cada vez más, y porque la temporada está muy, o sea, yo creo que es una temporada de Fórmula 1 que me estira a ver más y me quedo con ganas de ver más. Entonces por eso voy a intentar ver la Fórmula 2 y la Fórmula 3. Pero, oye, a mí me está gustando mucho la Fórmula 1. Después de haber estado unos años bastante apartado, me está gustando mucho. Y más de lo que vi en la temporada pasada, que todas las carreras que vi en la temporada pasada no eran tan interesantes. Bueno, claro, hay excepciones, ¿no? Pero no todas fueron tan entretenidas como lo que hemos visto aquí. Tanto Australia como China como... Bueno, Japón la excepción, pero las otras tres yo creo que han sido carreras muy interesantes. Y bueno, yo ahora no estoy viendo la Fórmula 2, me quedo con los titulares y tal, quién gana y poco más, pero me apuesto que hay, ahora mismo, hay más diferencia en la Fórmula 2, entre el primero de la Fórmula 2 y el último de la Fórmula 2, que el primero de la Fórmula 1 y el último de la Fórmula 1, ¿no? A diferencia de lo que pasaba hace 10 años, ¿no? Y después, como réplica a Lobato, claro, a Lobato dice esto porque Alonso ha acabado, que ha acabado esta carrera 15, ¿no? Y Sainz retirado, claro. Si cambias a Piastri por Alonso, a ver que ya no estaría diciendo esto, Ya. Lobato ya seguramente, ¿no? Ya le valdría el coche y todo esto, ¿no? Claro, es un poco... Yo lo pensaba, viendo la carrera ayer decía, digo, desde luego, ahora ya nadie me puede decir que veo las carreras porque Alonso corre o porque hay españoles en la Fórmula 1, digo, porque esto es lo más cercano a no tener a ningún patrio en Fórmula 1. Esto ya lo ves porque te gusta, desde luego. Sí, y en parte, a ver, en parte lo entiendo, ¿no? O sea, vehiculiza mucho a la audiencia y mucha presencia, pero yo creo que en parte el argumento parte de ahí, de los que tú quieres que ganen, como no están ganando, hay una alternativa para verlos ahí. Que todos llevan la misma cosa, ¿no? Ya verás como ahí los míos tal, ¿no? Claro, es fácil, pues no. Pues no, y Aston Martin se lo va a tener que currar, ¿no? A ver si en las novedades, que por ahí he leído que para Imola es cuando esperan el gran paquete de novedades de esta temporada, y a partir de ahí en las siguientes carreras a Imola trae alguna cosilla más y ya cerramos el chiringuito y pensamos en el próximo año. Pero vamos a ver, porque lo que sí que
jode un poquito, entre comillas, es que ves como de repente Gasly se marca una quinta posición en clasificación y después te hace una carrera bastante decente cuando en las carreras anteriores ni puntuaron. Ves como los Haas, pues es cierto que Australia la cosa no fue bien, pero Birman puede salir último y acabar décimo, y Ocon, tanto en China como aquí, pues tocó a la puerta de los 7 primeros. Ves como, no sé, Racing Bulls pues también ha metido ahí un poquito el dedito ahí arriba, como Williams también ha metido el dedito ahí arriba, y en cambio los únicos así que no han metido el dedo es Sauber, que vale, y Aston Martin, salvo lo de Australia con Stroll, que patata. O sea, es cierto que aquí, por el tema del safety car, no pudimos ver la magnitud real de las estrategias, ¿no? Se supone que Aston Martin, Alonso tenía los juegos de neumáticos guays para la estrategia, pero bueno, era o acabar 15 o acabar 14. Tampoco... O igual le salía mal, vete tú a saber. Tampoco iba a cambiar mucho la película. Y tú sigues el vuelta a vuelta de la carrera y ves como Fernando al principio de carrera está rodando como 3,5 segundos más lento que un Piastri, que tampoco Piastri estaba a ritmo de récord, ¿sabes? O sea, en las primeras vueltas estaba rodando 3 segundos más. O sea, en una de las Fórmula 1 más igualadas que se recuerde, en ritmo de carrera al principio te pones a rodar 3 segundos más lento. Claro, es que por mucho que la estrategia fuera la repanocha, si no hay ritmo de carrera no vale para nada tener los mejores neumáticos, las mejores estrategias, que no la hace funcionar, ¿no? A ver si las novedades en futuras carreras le permiten dar un saltito, porque parecía en China que iban a tener a menos posibilidades de luchar, y visto lo que hemos visto aquí, no hay ninguna posibilidad de luchar. De luchar, ¿por qué? Por la Q2. Sí, por puntitos al final, porque en la quinta posición en constructores, vamos, ni regalada. No, no. Bueno, no sé si queréis ir añadiendo alguna cosa más o vamos a hacer el repaso de la porra, que es lo que nos quedaría. Primera posición, tenemos a Toño Biciclo con 172 puntos. Segundo es Origati con 160 y Ger ha coincidido que está en tercera posición con 155 puntos. Me lo voy a tatuar. Vas a tatuarte la fecha, los puntos. Sí, todo. Vale. Una zona así, bien puesta para que lo veamos. Bueno, luego en la clasificación general tenemos a Luis D con 438 puntos. Segundo y tercero empatados son Manuel y Toño Biciclo con 404 puntos. En cuanto a la regularidad, Toño Biciclo saca 11 puntos, Origati 10 y Ger 9 puntos. Entiendo que también van para el tatuaje del brazo, con lo cual, bueno, reserva espacio. Y en la general de la regularidad también comanda Luis D con 29 puntos. En segunda posición Manuel con 23 y en tercera posición tenemos 3 personas que están ahí empatadas a 20 puntos, que son Apelando, Carmelo y Toño Biciclo. Nos falta confirmar con Juan, pero creemos que igual las puntuaciones no están todavía con el tema de descartar 2. Creo que sí que descartaban 1, como la semana pasada comentamos, que ahí había un tema que no teníamos claro, pero creo que esta semana ya debería descartar 2. En todo caso, Juan la próxima semana estará y nos lo revisará. Pero bueno, las posiciones de esta carrera están correctas y creo que la general poco
debería influir si quitamos las puntuaciones más bajas, las 2 puntuaciones más bajas en vez de solamente una. Pero bueno, ahí nos queda la duda otra vez en el aire. Esto sí que se lo hemos comentado a Juan para que lo vuelva a revisar. Y esperemos que después de la próxima carrera ya vayan todas, digamos, seguidas, ¿no? El formulario, bueno, estamos grabando a lunes. Seguramente mañana ya esté publicado para participar en la porra de esta próxima semana, porque recordemos, como decía yo al principio, que estamos en un bloque de 3 carreras enlazadas. Esta semana nos toca Arabia Saudí, la anterior tuvimos Bahrein y la anterior tuvimos Japón. Con lo cual, bueno, pues, vamos a ver que si está para esta carrera de Arabia Saudí, pues Juan ya lo tiene disponible pronto. Y no sé, chicos, ¿alguna cosa más que queráis añadir? Aparte de, bueno, Ger nos muestra una foto, el tatuaje, tan pronto lo tenga hecho y esas cosas. Bueno, pues nada, cerramos entonces el podcast. Yo simplemente recordaros lo de siempre, que nuestra página web es desdebox.es, donde vais a poder encontrar tanto los capítulos del podcast como medios de contacto, redes sociales y los enlaces a la porra donde vais a poder pues, participar. Y nada más, os dejo con mis compañeros para que ellos también se despidan y yo os dejo hasta la semana que viene. Un saludo, hasta luego. Como siempre, como es habitual, yo os recuerdo que nos podéis encontrar en redes como @desdeboxes en la mayoría de casos, sobre todo Twitter, aunque en Mastodon somos, ya sabéis, tenéis que añadir el servidor, en este caso mastodon.social en nuestro caso, y en Blue Sky simplemente con buscar desdebox.es pues ya deberíamos aparecer. Y nada más, ya nos escuchamos en la próxima carrera. Y acordaos, también tenéis el correo electrónico desde boxespodcast@gmail.com, nos tenéis en Telegram, y si nos buscáis desde Boxes Podcast en DuckDuckGo como buscador de cabecera, también nos vais a encontrar para poder contactar con nosotros, para poder dar vuestras opiniones, enviar vuestros audios, como ya tenemos a veces, y básicamente un poquito para lo que queráis. Este es un podcast abierto, también es vuestro, por supuesto. Hasta la próxima semana, si todo va bien. Cuidaros. Pilotos de Fórmula 1. Pero Ger, ¿Qué pasó? ¿tú no oíste la teoría de que Flavio Briatore es Fernando Alonso venido desde el futuro? Hostia, no, pero me gusta mucho.